Mi nombre es Alejandro Mendoza y durante los últimos 20 años he ejercido como médico general en el Hospital General de Guadalajara, México. Siempre me he considerado un hombre de ciencia formado en la Universidad Nacional Autónoma de México, con una mentalidad puramente racional. Desde mis años de estudiante, rechacé cualquier explicación que no tuviera fundamento científico sólido. Para mí, la medicina era una ciencia exacta. Síntomas, diagnóstico, tratamiento y resultados medibles. Mis colegas me conocían como el escéptico del quinto piso, porque cada vez que alguien mencionaba casos inexplicables o milagrosos, yo inmediatamente buscaba la explicación médica lógica. Era el tipo de doctor que creía firmemente que detrás de cada supuesto milagro había una recuperación espontánea, un diagnóstico erróneo o simplemente un tratamiento que había funcionado mejor de lo esperado. Crecí en una familia católica tradicional, pero desde la adolescencia me alejé completamente de la religión. Consideraba la fe como una muleta emocional para personas que no podían enfrentar la realidad cruda de la ciencia. En mis consultas, cuando los pacientes me hablaban de santos, novenas o promesas, yo simplemente asentía cortésmente mientras internamente me concentraba en los datos médicos objetivos. Todo cambió hace 6 meses. Cuando conocí a la familia Rodríguez. Jamás imaginé que un caso clínico me haría cuestionar todo en lo que había creído durante 4 décadas de vida. Les juro por todo lo que considero sagrado, aunque en ese momento no creía en nada sagrado, que lo que voy a contarles realmente ocurrió. Pueden revisar los expedientes médicos, hablar con las enfermeras, consultar con los especialistas que participaron en el caso. El pequeño Mateo Rodríguez tenía apenas 8 años cuando llegó a mi consulta aquel martes de marzo. Sus padres, Carmen y Roberto, entraron a mi oficina con una mezcla de esperanza y desesperación que yo había visto miles de veces. Pero había algo diferente en ellos, una serenidad extraña que no podía explicar. Carmen cargaba en sus brazos a un niño de cabello castaño y ojos grandes, completamente ciegos desde el nacimiento por una condición genética llamada amaurosis congénita de Leber. Como médico de 20 años de experiencia, había visto casos similares antes. Esta enfermedad hereditaria causa ceguera total e irreversible debido a la degeneración de las células fotorreceptoras de la retina. No existe cura conocida, no hay tratamiento que revierta el daño, y cualquier médico honesto debe explicar a los padres que su hijo nunca podrá ver. Es una de esas verdades médicas brutales que debemos comunicar sin ofrecer falsas esperanzas. Pero la familia Rodríguez no parecía devastada como esperaba. Mientras yo explicaba el diagnóstico con mi habitual franqueza científica, Carmen sonreía con una paz que me perturbó. «Doctor», me dijo, «sabemos que usted dice que no hay cura, pero nosotros tenemos fe en el Santo Niño de Atocha. Él puede hacer lo que la medicina no puede». Recuerdo que suspiré internamente. Otra familia aferrada a supersticiones religiosas en lugar de aceptar la realidad médica. «Señora Rodríguez», le respondí con mi tono más profesional, «entiendo que la fe puede ser consoladora, pero es importante que entiendan que la amaurosis congénita de Leber es una condición permanente. No hay casos documentados de recuperación espontánea». Roberto, el padre, un hombre sencillo que trabajaba en la construcción, me miró directamente a los ojos. «Doctor, respetamos su conocimiento, pero también sabemos que hay cosas que la ciencia no puede explicar todavía. Vamos a seguir todas sus indicaciones médicas, pero también vamos a orar al Santo Niño». En ese momento, mi reacción fue la de siempre. Tolerancia condescendiente hacia las creencias que consideraba primitivas. Programé las citas de seguimiento rutinarias, sabiendo que el caso de Mateo sería como todos los demás, un niño que aprendería a vivir con su discapacidad visual, adaptándose gradualmente a un mundo que nunca vería. No tenía idea de que estaba a punto de enfrentar el caso más desconcertante de mi carrera médica, algo que desafiaría cada principio científico en el que había basado mi vida profesional, algo que me obligaría a replantear no solo mi comprensión de la medicina, sino mi comprensión de la realidad misma. Durante las siguientes semanas, comencé a conocer más profundamente la situación médica de Mateo y la extraordinaria devoción de su familia. Los estudios especializados confirmaron mi diagnóstico inicial: amaurosis congénita de Leber tipo 2, la forma más severa de esta enfermedad genética.
Los electroretinogramas mostraban actividad eléctrica casi nula en ambas retinas. Las tomografías de coherencia óptica revelaban una degeneración masiva de las células fotorreceptoras y los estudios genéticos confirmaron la mutación en el gen CEP290. Como médico responsable, derivé a Mateo con la doctora Patricia Vázquez, la oftalmóloga pediátrica más prestigiosa del Hospital de Especialidades. Sus resultados fueron categóricos. Alejandro, este niño tiene una destrucción retiniana del 95%. Es uno de los casos más severos que he visto en mis 15 años de especialidad. No hay absolutamente nada que podamos hacer desde el punto de vista médico. Pero lo que más me perturbaba no era el diagnóstico, eso era terriblemente claro, sino la actitud de la familia Rodríguez. Cada martes llegaban puntualmente a la consulta y cada martes yo observaba la misma serenidad inexplicable. Carmen siempre traía un pequeño escapulario del Santo Niño de Atocha que colgaba del cuello de Mateo y Roberto invariablemente me preguntaba si había algún cambio, con una esperanza que yo consideraba dolorosamente ingenua. Durante una de esas consultas, Carmen me contó sobre su rutina diaria de oración. Doctor, todas las mañanas a las 5:30 me despierto para rezar el rosario completo al Santo Niño de Atocha. Le pido específicamente por los ojos de mi hijo. Sé que usted no cree en estas cosas, pero yo he visto milagros antes. Me explicó que su propia madre había sido curada de un cáncer terminal después de una novena al mismo santo, algo que yo inmediatamente clasifiqué como remisión espontánea mal interpretada. Lo que más me molestaba era cómo otros miembros del personal médico comenzaron a involucrarse emocionalmente con el caso. La enfermera María Elena, una mujer devota de 50 años, me confesó que también estaba rezando por Mateo. Doctor Mendoza, yo sé que usted es muy científico, pero a veces pasan cosas que no podemos explicar. He trabajado aquí 20 años y he visto recuperaciones que ningún libro de medicina puede justificar. Mi respuesta era siempre la misma. Correlación no implica causalidad. Si una persona se recupera después de rezar, eso no significa que la oración causó la recuperación. Hay miles de variables médicas que pueden explicar cualquier mejoría aparente. Como científico entrenado, yo sabía que el sesgo de confirmación hace que las personas vean patrones donde no los hay. Durante el segundo mes de seguimiento, algo comenzó a inquietarme. Mateo parecía diferente. No podía identificar exactamente qué era, pero había sutiles cambios en su comportamiento. Cuando entraba a mi consultorio, su cabeza se giraba ligeramente hacia la ventana, como si estuviera reaccionando a algo. Cuando le hablaba, me miraba directamente, aunque técnicamente no podía verme. ¿Ha notado algún cambio en el comportamiento visual de Mateo? Le pregunté a Carmen durante una consulta de rutina. Ella sonrió con esa expresión que había aprendido a reconocer. Doctor, él dice que a veces ve luces bonitas cuando rezamos juntos. Yo creo que el Santo Niño le está mandando señales. Inmediatamente ordené nuevos estudios. Los electroretinogramas seguían mostrando la misma actividad eléctrica mínima. Las tomografías no revelaban cambios significativos en la estructura retiniana. Desde cualquier perspectiva médica objetiva, Mateo seguía completamente ciego. Pero mi observación clínica me decía que algo estaba cambiando, algo que mis instrumentos no podían medir. Comencé a documentar meticulosamente cada consulta, cada observación, cada comentario de la familia. Si algo inusual estaba ocurriendo, yo iba a encontrar la explicación científica. Revisé literatura médica sobre recuperación parcial en amaurosis congénita, prácticamente inexistente. Consulté con neurólogos pediatras sobre posibles adaptaciones neuroplásticas, improbables dado el grado de daño retiniano. Roberto me contaba sobre las peregrinaciones que hacían cada fin de semana al santuario del Santo Niño de Atocha en Plateros, Zacatecas. Doctor, llevamos a Mateo desde que tenía 3 años. Él siempre dice que siente algo especial cuando estamos ahí. Nosotros creemos que el Santo Niño lo está preparando para algo grande. Para mí, estas eran simplemente manifestaciones psicológicas de esperanza desesperada. Una familia que no podía aceptar la realidad médica, creando narrativas religiosas para lidiar con una situación irreversible. Yo había visto esto cientos de veces. Padres que se aferran a cualquier señal, por mínima que sea, interpretándola como evidencia de recuperación milagrosa. Pero había algo que me inquietaba profundamente.
En mis 20 años de práctica médica, nunca había visto una familia mantener tal nivel de serenidad y esperanza genuina frente a un diagnóstico tan devastador. La mayoría de los padres pasan por las etapas clásicas del duelo: negación, ira, negociación, depresión y eventualmente aceptación. Los Rodríguez parecían haber saltado directamente a una etapa que yo no podía categorizar, una especie de expectativa paciente pero absoluta. Mi racionalidad científica me decía que estaba observando un caso de negación religiosa, pero mi instinto médico, desarrollado a través de décadas de experiencia clínica, me susurraba que algo más estaba ocurriendo, algo que no encajaba en ninguna de mis categorías diagnósticas habituales. Todo cambió durante la consulta del 15 de mayo. Nunca olvidaré esa fecha porque fue cuando mi mundo científico comenzó a tambalear de una manera que no podía ignorar. Mateo entró a mi consultorio como siempre, de la mano de su madre, pero había algo diferente en su postura, en la forma como movía la cabeza. «Doctor Mendoza», me dijo Carmen con una emoción contenida que no había visto antes, «tenemos algo muy importante que contarle». Ayer, durante nuestra oración vespertina al Santo Niño de Atocha, Mateo vio una luz. Suspiré internamente, preparándome para otra historia de percepciones subjetivas que la familia interpretaría como señales divinas. Señora Rodríguez, ya hemos hablado sobre las alucinaciones visuales que pueden experimentar las personas con ceguera congénita. El síndrome de Charles Bonnet es bastante común y... No, doctor, me interrumpió Roberto con una firmeza inusual. Esto fue diferente. Muéstrele, Mateo. El niño se giró hacia mí con esos ojos que médicamente sabía que no podían ver y dijo algo que me heló la sangre. «Doctor, usted tiene una camisa azul clara y una corbata con rayas, y hay una planta verde detrás de usted». Me quedé completamente inmóvil. Efectivamente, llevaba una camisa azul cielo y una corbata con rayas diagonales. Detrás de mi escritorio había una planta de potos que la enfermera María Elena había puesto la semana anterior, pero esto era imposible. Los estudios más recientes confirmaban que Mateo tenía degeneración retiniana casi total. «Esto tiene que ser una coincidencia», murmuré, más para convencerme a mí mismo que para explicárselo a ellos. «Quizás él escuchó». «Doctor», dijo Mateo con la voz clara de un niño de 8 años, «también veo que usted tiene el pelo un poquito canoso en las sienes y que sus lentes tienen marco negro. Y hay 3 cuadros en la pared, uno es de un corazón rojo». Mi consultorio tenía efectivamente 3 diplomas enmarcados y uno de ellos incluía el logo del Instituto Nacional de Cardiología, que tenía un corazón estilizado en rojo. Nadie había descrito jamás mi consultorio a Mateo en esos términos específicos. Nunca. Con manos temblorosas, tomé una linterna de diagnóstico de mi escritorio. «Mateo, ¿puedes ver esto?». Le mostré la linterna sin encenderla. El niño asintió. La encendí y dirigí el haz de luz hacia diferentes direcciones. Los ojos de Mateo siguieron el movimiento de la luz con precisión perfecta. «Esto es médicamente imposible», susurré, más para mí mismo que para la familia. Los últimos estudios neurológicos habían sido categóricos. No había actividad visual mensurable en el córtex occipital de Mateo. Sus nervios ópticos mostraban atrofia severa. No existía ninguna vía anatómica funcional que pudiera transmitir información visual desde sus ojos hasta su cerebro. Carmen me tomó de la mano con una calidez que me sorprendió. «Doctor, nosotros sabíamos que esto iba a pasar. El Santo Niño de Atocha se le apareció a Mateo en sueños hace una semana. Le dijo que poco a poco le iba a devolver la vista». Mi mente científica entró en pánico. Busqué desesperadamente explicaciones racionales. ¿Podría ser que el diagnóstico inicial hubiera sido erróneo? ¿Habría alguna forma de ceguera cortical reversible que hubiera pasado por alto? ¿Existía algún mecanismo neuroplástico que pudiera explicar una recuperación tan súbita? Inmediatamente programé una batería completa de estudios de emergencia, tomografías de alta resolución, nuevos electroretinogramas, resonancias magnéticas funcionales, estudios de campo visual computarizados. Si algo estaba cambiando en el sistema visual de Mateo, la tecnología moderna lo detectaría. Durante los siguientes 3 días, mientras esperaba los resultados, no pude concentrarme en ningún otro paciente. Revisé obsesivamente la literatura médica mundial sobre recuperación espontánea en amaurosis congénita de Leber. Los casos documentados eran prácticamente inexistentes, y ninguno mostraba recuperación visual súbita como la que había observado en Mateo. Consulté con el doctor Eduardo Ramírez, neurólogo pediatra del Hospital Infantil de México.
Le envié todos los estudios de Mateo sin mencionarle nada sobre la supuesta recuperación visual. Su respuesta por email fue tajante. Alejandro, este paciente tiene destrucción retiniana irreversible. Cualquier percepción visual que reporte es neurológicamente imposible dado el grado de daño estructural. Los resultados de los nuevos estudios llegaron el viernes por la tarde. Los revisé 3 veces antes de aceptar lo que estaba viendo. Los electroretinogramas seguían mostrando actividad eléctrica mínima. Técnicamente, Mateo seguía médicamente ciego, pero las resonancias magnéticas funcionales revelaron algo desconcertante. Había actividad metabólica en el córtex visual primario cuando Mateo reportaba ver cosas. Esto era una contradicción médica fundamental. Sin input retiniano funcional, no debería haber actividad en el córtex visual. Era como si el cerebro de Mateo estuviera procesando información visual que llegaba por una vía que la ciencia médica no podía identificar. El lunes siguiente, cuando la familia Rodríguez llegó para conocer los resultados, yo estaba completamente desarmado. Por primera vez en mi carrera tenía que admitir que no entendía lo que estaba pasando con mi paciente. Los estudios muestran resultados contradictorios, les dije, escogiendo cuidadosamente mis palabras. Anatómicamente los ojos de Mateo no han cambiado, pero hay evidencia de que su cerebro está procesando información visual de alguna manera que no puedo explicar médicamente. Roberto sonrió con una paz que me perturbó. Doctor, nosotros no necesitamos que la ciencia lo explique. Sabemos que el Santo Niño de Atocha está obrando un milagro. Lo importante es que nuestro hijo está comenzando a ver. En ese momento, algo fundamental se fracturó en mi comprensión del mundo. Durante 45 años había vivido con la certeza absoluta de que la ciencia podía explicar todo fenómeno observable. Pero aquí tenía evidencia empírica, estudios neurológicos objetivos de algo que desafiaba completamente mis paradigmas médicos. Era como si estuviera parado en el borde de un abismo conceptual, mirando hacia un territorio que no aparecía en ningún mapa científico que conociera. Los siguientes 2 meses fueron los más perturbadores de mi carrera médica. Me encontré viviendo en una constante tensión entre mi formación científica y la evidencia empírica que no podía negar. Cada semana Mateo mostraba mejorías visuales más dramáticas, mientras que sus estudios médicos seguían indicando ceguera total. Decidí documentar meticulosamente cada cambio, convencido de que eventualmente encontraría una explicación racional. Creé un archivo especial en mi computadora, Caso Rodríguez, Anomalías Visuales, donde registraba cada observación, cada estudio, cada comentario de la familia. Durante la 3ª semana de mayo, Mateo describió con precisión perfecta el color del vestido de cada enfermera en el piso, el número de ventanas en la sala de espera e incluso leyó el nombre en mi identificación médica desde una distancia de 3 metros. Cuando le pedí que leyera las letras más pequeñas en la cartilla de Snellen, vaciló por un momento y luego dijo: «Doctor, las letras se ven borrosas cuando trato de leerlas muy rápido, pero si me concentro y pido ayuda al Santo Niño, se vuelven más claras». Esa noche no pude dormir, me quedé despierto hasta las 3 de la madrugada, revisando literatura médica internacional en PubMed, buscando desesperadamente algún caso similar. Encontré estudios sobre neuroplasticidad extraordinaria, casos de recuperación visual parcial después de trasplantes de células madre, terapias genéticas experimentales para amaurosis congénita. Pero nada, absolutamente nada, explicaba una recuperación visual progresiva sin intervención médica alguna. La doctora Patricia Vázquez, la oftalmóloga que había confirmado mi diagnóstico inicial, quedó completamente desconcertada cuando le mostré los videos que había comenzado a grabar de Mateo identificando objetos. «Alejandro, esto es médicamente imposible. He revisado sus estudios originales 5 veces. Este niño no tiene células fotorreceptoras funcionales. No hay ningún mecanismo conocido por el cual pueda estar procesando información visual». Lo que más me perturbaba era mi propia transformación emocional. Siempre había sido capaz de mantener distancia profesional con mis pacientes, pero el caso de Mateo me estaba afectando de una manera que no podía controlar. Comencé a esperar ansiosamente las consultas de los martes, no solo para documentar los cambios médicos, sino porque genuinamente quería saber qué nuevas cosas podía ver el niño. Durante una consulta particularmente memorable, Carmen me pidió permiso para hacer algo inusual. «Doctor, ¿podríamos rezar juntos por un momento?».
Mateo dice que cuando rezamos aquí en su consultorio ve mejor. Mi primer instinto fue declinar cortésmente, pero algo en la sinceridad de su solicitud me hizo asentir. Mientras ellos rezaban el Padre Nuestro y un Ave María dirigidos al Santo Niño de Atocha, yo observé a Mateo clínicamente. Durante los 3 minutos que duró la oración, noté que sus pupilas se dilataban y contraían rítmicamente, a pesar de que neurológicamente no debería haber reflejo pupilar funcional. Era como si hubiera algún tipo de actividad neurológica sincronizada con su estado emocional y espiritual. Esa observación me llevó a solicitar estudios aún más especializados. Contacté al doctor Miguel Ángel Torres, neurólogo especializado en epilepsia del Hospital ABC, y le pedí que realizara electroencefalogramas durante diferentes estados de actividad de Mateo: normal, concentrado visualmente y durante oración. Los resultados fueron desconcertantes. Alejandro, me dijo el doctor Torres por teléfono, estos EEG muestran patrones que no he visto en 40 años de práctica neurológica. Durante la oración, hay sincronización de ondas gamma en el lóbulo occipital que típicamente asociamos con procesamiento visual avanzado. Pero según sus estudios oftalmológicos, este paciente no debería tener input visual alguno. Comencé a experimentar lo que solo puedo describir como una crisis existencial médica. Todo mi entrenamiento me decía que buscar explicaciones racionales, pero cada nueva prueba generaba más preguntas que respuestas. Era como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas donde las piezas no obedecían las leyes de la física. Durante una noche particularmente difícil, llamé a mi mentor de la Facultad de Medicina, el doctor Raúl Hernández, ahora jubilado pero todavía la mente médica más brillante que conocía. Le describí el caso sin mencionar ningún elemento religioso, enfocándome puramente en las inconsistencias médicas. Alejandro, me dijo después de escuchar durante 20 minutos, en mis 50 años de medicina he aprendido que hay fenómenos que aún no comprendemos completamente. La neuroplasticidad, la conexión mente-cuerpo, los mecanismos de sanación que no podemos medir con nuestros instrumentos actuales. Quizás este caso te está enseñando humildad científica. Humildad científica. Esas palabras resonaron en mi mente durante días. Había pasado 2 décadas creyendo que la medicina tenía respuestas definitivas para todo, que cualquier cosa que no pudiéramos explicar simplemente requería más investigación o mejor tecnología. Pero el caso de Mateo me estaba confrontando con la posibilidad de que hubiera fenómenos reales que trascendían mi comprensión actual. La transformación más profunda ocurrió durante la consulta del 8 de junio. Mateo entró a mi consultorio y por primera vez me sonrió directamente a los ojos con una calidez que me llegó al alma. Doctor Mendoza, me dijo, el Santo Niño me dijo en mis oraciones que usted es una buena persona y que Él quiere que usted también vea lo que Él me está mostrando a mí. En ese momento sentí algo que no había experimentado en décadas, lágrimas involuntarias corriendo por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza o frustración, sino de algo que no podía nombrar. Quizás asombro, quizás humildad, quizás el reconocimiento de que estaba presenciando algo que mi mente científica no podía categorizar, pero que mi corazón humano no podía negar. El momento que cambió mi vida para siempre ocurrió el martes 29 de junio, durante lo que pensé sería una consulta de rutina. Ese día había amanecido nublado en Guadalajara, con esa humedad característica que anuncia la temporada de lluvias. Llegué al hospital con mi usual mezcla de anticipación científica y desconcierto emocional que había caracterizado las últimas semanas del caso Rodríguez. La familia llegó puntualmente a las 10:30 am, pero había algo diferente en su energía. Carmen tenía una luminosidad en los ojos que no había visto antes. Roberto caminaba con una seguridad silenciosa y Mateo parecía vibrar con una expectativa que llenaba todo mi consultorio. Doctor Mendoza, me dijo Carmen mientras se sentaban. Anoche algo muy especial pasó durante nuestras oraciones. El Santo Niño de Atocha se le apareció a Mateo de una manera diferente, más real que nunca antes. Mi lado escéptico se preparó para otra narrativa religiosa que no podría verificar médicamente. Pero Mateo me interrumpió antes de que pudiera responder. Doctor, hoy voy a ver completamente. El Santo Niño me lo prometió y usted también va a ver algo que nunca ha visto antes. Había algo en la certeza absoluta de ese niño de 8 años que me hizo sentir un escalofrío inexplicable.
Durante los últimos meses había documentado mejorías graduales, pero siempre parciales, siempre limitadas. Si Mateo estaba sugiriendo una recuperación visual completa, necesitaba estar preparado para documentar todo meticulosamente. Muy bien, Mateo, le dije tratando de mantener mi tono profesional mientras sacaba mi equipo de diagnóstico. Vamos a hacer algunas pruebas visuales como siempre. Comencé con la cartilla de Snellen estándar. Mateo leyó la línea superior sin dificultad. Luego la segunda, la tercera. Cuando llegó a la línea de 20-20, la leyó perfectamente, pero siguió bajando. 20-15, 20-10. Finalmente, leyó sin esfuerzo la línea más pequeña diseñada para visión 20-8. Una agudeza visual superior al promedio normal. Esto no puede ser correcto, murmuré, verificando que estuviera usando la cartilla apropiada. Repetí la prueba 3 veces. Los resultados fueron idénticos, visión perfecta, superior a la normal. Roberto se acercó a mí con una expresión de compasión paternal que me desconcertó. Doctor, sabemos que esto es difícil para usted de entender. Pero el Santo Niño no solo está sanando los ojos de Mateo, también quiere tocar su corazón. Decidí realizar pruebas más sofisticadas. Saqué mi oftalmoscopio directo para examinar las retinas de Mateo. Lo que vi a través del lente me dejó completamente sin aliento. Las retinas que durante meses habían mostrado degeneración masiva ahora se veían normales, más que normales, se veían perfectas, con una claridad y vascularización que no había visto nunca en mis 20 años de práctica. Esto es imposible, susurré, alejándome del oftalmoscopio como si me hubiera quemado. Las células fotorreceptoras no se regeneran. Una vez que hay degeneración en amaurosis congénita, es irreversible, no existe ningún mecanismo biológico conocido. Carmen se levantó y puso su mano en mi hombro. Doctor, ¿podríamos rezar juntos? Mateo dice que el Santo Niño quiere mostrarle algo especial a usted también. Por primera vez en mi vida adulta, no tuve fuerzas para resistir. Asentí silenciosamente, sintiendo como si estuviera en algún tipo de trance médico-científico donde mis paradigmas habituales habían dejado de funcionar. Los 3 se tomaron de las manos y me invitaron a completar el círculo. Mientras comenzaron a rezar una oración al Santo Niño de Atocha, yo cerré los ojos, no por fe, sino por agotamiento emocional. Mi mente científica había llegado a un punto de saturación donde simplemente no podía procesar más contradicciones. Fue durante esa oración que experimenté algo que jamás podré explicar médicamente, pero que marcó el punto de no retorno en mi transformación personal. Con los ojos cerrados, comencé a ver imágenes que no venían de mis nervios ópticos. Vi a un niño pequeño, vestido con túnica blanca y sandalias, con un rostro de compasión infinita. No era una alucinación visual en el sentido médico, era algo más real que la realidad física. El niño de la visión me miró directamente y sin palabras audibles me comunicó algo que resonó en cada célula de mi cuerpo. Alejandro, la ciencia que conoces es verdadera, pero no es toda la verdad. Hay dimensiones de la realidad que tus instrumentos no pueden medir, pero que tu corazón puede reconocer. Abrí los ojos bruscamente, con lágrimas corriendo por mis mejillas, y lo que vi me terminó de quebrar. Mateo me estaba mirando directamente, pero sus ojos tenían una luz que no era simplemente el reflejo de las lámparas de mi consultorio. Era como si hubiera una fuente de luminosidad interna que emanaba desde sus pupilas. Doctor, me dijo Mateo con una voz que sonaba más madura de lo que correspondía a sus 8 años, ¿ahora entiende por qué el Santo Niño quería que usted fuera nuestro doctor? En ese momento, toda mi resistencia científica se desplomó. No era que estuviera abandonando la ciencia, era que estaba reconociendo que había aspectos de la realidad que la ciencia, al menos como yo la entendía, no podía abarcar completamente. Sí, Mateo, logré susurrar a través de mis lágrimas. Creo que estoy comenzando a entender. Carmen me abrazó como si fuera su propio hijo. Doctor, usted ha sido el instrumento que el Santo Niño eligió para documentar este milagro. Su conocimiento médico y su honestidad científica van a ayudar a que otras personas crean. Roberto añadió, nosotros sabíamos desde el principio que usted era escéptico, pero también sabíamos que era honesto. El Santo Niño necesitaba a alguien que no pudiera ser acusado de inventar o exagerar. Mientras salían de mi consultorio esa tarde,
Con Mateo caminando con la confianza visual de cualquier niño de 8 años, yo me quedé sentado en mi silla mirando todos los expedientes médicos esparcidos en mi escritorio. Estudios que mostraban ceguera total, fotografías de retinas degeneradas, electroretinogramas con actividad mínima. Y sin embargo, había sido testigo de una recuperación visual que desafiaba cada principio médico que conocía. Esa noche no pude dormir. No por ansiedad o confusión, sino por una sensación abrumadora de asombro. Había presenciado algo que cambiaría no solo mi comprensión de la medicina, sino mi comprensión de la existencia misma. Las semanas siguientes al milagro de Mateo fueron un período de transformación personal que jamás imaginé posible a mis 45 años. Durante más de 2 décadas, había construido mi identidad profesional y personal sobre la base del materialismo científico absoluto. Y ahora me encontraba navegando en aguas completamente desconocidas. Lo primero que hice fue solicitar una segunda opinión de 3 especialistas diferentes sin revelarles nada sobre la historia religiosa del caso. Envié los estudios originales de Mateo, junto con los más recientes, a oftalmólogos del Hospital de Especialidades de la Ciudad de México, del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana y del prestigioso Instituto Barraquer en Barcelona, España. Las respuestas fueron unánimes y desconcertantes. El doctor Fernando Martínez del Conde de Valenciana me llamó personalmente. Alejandro, he revisado estos estudios 5 veces. Es médicamente imposible que sean del mismo paciente. Los estudios iniciales muestran degeneración retiniana irreversible, pero los recientes muestran retinas perfectamente normales. Si no conociera tu reputación profesional, pensaría que estás enviando estudios de pacientes diferentes. El dictamen del Instituto Barraquer fue aún más específico. Este caso representa una anomalía médica que no tiene precedente en la literatura científica mundial. La regeneración completa de células fotorreceptoras en amaurosis congénita de Leber no ha sido documentada jamás. Recomendamos investigación genética extensiva y posible publicación en revistas de medicina internacional. Pero lo que más me impactó no fueron las opiniones médicas externas, sino los cambios que comencé a experimentar en mi propia práctica diaria. Por primera vez en mi carrera, empecé a prestar atención no solo a los síntomas físicos de mis pacientes, sino a sus historias personales, sus creencias, sus esperanzas y temores. Era como si el caso de Mateo hubiera abierto una nueva dimensión de percepción médica que no sabía que existía. Durante una consulta con una paciente diabética de 70 años, doña Esperanza Morales, noté que ella mencionaba constantemente sus oraciones a la Virgen de Guadalupe. En lugar de ignorar estos comentarios como había hecho durante 20 años, decidí preguntarle más sobre su fe. Doctora, me dijo con ojos brillantes, cuando rezo, mi azúcar se controla mejor. Los doctores me dicen que es coincidencia, pero yo sé que la Virgen me ayuda. Por primera vez, en lugar de descartar automáticamente su perspectiva, decidí investigar. Revisé sus niveles de glucosa de los últimos 6 meses y encontré un patrón que me sorprendió. Efectivamente, había una correlación estadísticamente significativa entre los días que ella reportaba oración intensa y mejores niveles de control glucémico. Esta observación me llevó a leer literatura médica sobre la conexión mente-cuerpo, estudios sobre el efecto placebo, investigaciones sobre neuroplasticidad y sanación. Descubrí un campo completo de medicina integrativa que había ignorado completamente durante mi formación. No era pseudociencia, eran estudios serios, publicados en revistas médicas respetadas que exploraban mecanismos de sanación que van más allá del modelo puramente farmacológico. El doctor Hernández, mi mentor jubilado, notó los cambios en mi perspectiva durante una de nuestras conversaciones telefónicas semanales. Alejandro, escucho algo diferente en tu voz. Hay una apertura que no había detectado antes. ¿Qué ha pasado? Le conté todo sobre el caso de Mateo, esperando que me regañara por estar perdiendo objetividad científica. Su respuesta me sorprendió. Hijo, en mis últimos años de práctica, comencé a observar casos que no encajaban en nuestros paradigmas habituales. Nunca los publiqué porque temía el ridículo profesional, pero ahora me arrepiento. Quizás es tiempo de que la medicina reconozca que hay aspectos de la sanación humana que no comprendemos completamente. La transformación más profunda ocurrió en mi relación con la familia Rodríguez. Lo que había comenzado como una relación médico-paciente estrictamente profesional se había convertido en algo que solo puedo describir como una amistad espiritual.
Carmen y Roberto comenzaron a invitarme a sus reuniones familiares y yo, sorprendiéndome a mí mismo, comencé a aceptar. Durante una de esas visitas, Mateo me llevó aparte y me dijo algo que quedará grabado en mi memoria para siempre. Doctor Alejandro, el Santo Niño me dijo que usted ya no tiene que tener miedo de creer en cosas que no puede explicar. Dice que los mejores doctores son los que saben usar tanto su ciencia como su corazón. Esa noche, por primera vez en más de 25 años, me arrodillé en mi habitación y recé. No fue una oración estructurada o formal, simplemente hablé en voz alta con una presencia que ahora sentía como real, agradeciendo por haberme permitido ser testigo de algo extraordinario y pidiendo sabiduría para integrar esta experiencia en mi práctica médica. 3 meses después del milagro de Mateo, tomé una decisión que habría sido impensable para el doctor, que era 6 meses antes. Comencé a incluir en mi historia clínica rutinaria preguntas sobre las creencias espirituales y prácticas religiosas de mis pacientes, no para juzgarlas, sino para entenderlas como factores potencialmente relevantes en su proceso de sanación. Mi enfoque médico se volvió más holístico, pero no menos científico. Seguía siendo riguroso con diagnósticos, tratamientos basados en evidencia y seguimiento objetivo de resultados. Pero ahora también prestaba atención a dimensiones de la experiencia humana que antes había ignorado sistemáticamente. El caso de Mateo me enseñó que la verdadera sabiduría médica no consiste en tener respuestas para todo, sino en mantener la humildad suficiente para reconocer cuando estamos frente a misterios que trascienden nuestro entendimiento actual. No había abandonado la ciencia, había expandido mi definición de lo que constituye evidencia válida para incluir fenómenos que, aunque no puedo explicar completamente, no puedo negar honestamente. La última consulta oficial con Mateo fue 6 meses después del milagro. Llegó corriendo a mi consultorio con la energía desbordante de cualquier niño de 8 años con visión perfecta. Sus estudios oftalmológicos mostraban función visual superior al promedio normal. Genéticamente, seguía teniendo las mutaciones asociadas con amaurosis congénita de Leber, pero funcionalmente era como si nunca hubiera estado ciego. Doctor Alejandro, me dijo mientras se preparaba para salir, el Santo Niño dice que usted va a ayudar a muchas más personas ahora, porque aprendió a ver con los ojos del corazón también. Mientras los veía alejarse por el pasillo del hospital, con Mateo saltando alegremente entre sus padres, supe que mi vida había sido dividida permanentemente en 2 épocas, antes y después de presenciar lo imposible hecho realidad. Han pasado 2 años desde que presencié el milagro de Mateo Rodríguez y puedo afirmar sin exageración que esos 24 meses han transformado no solo mi práctica médica, sino mi comprensión fundamental de lo que significa ser sanador en el sentido más profundo de la palabra. Hoy, mientras escribo este testimonio desde mi consultorio renovado, donde ahora hay una pequeña imagen del Santo Niño de Atocha junto a mis diplomas médicos, reflexiono sobre el viaje extraordinario que he vivido. El doctor Alejandro Mendoza, que conoció a la familia Rodríguez, era un hombre técnicamente competente pero espiritualmente ciego. El hombre que soy ahora sigue siendo el mismo profesional riguroso, pero con una dimensión de comprensión que enriquece cada encuentro médico. Mateo, ahora de 10 años, viene a visitarme cada 3 meses, no como paciente, sino como el niño extraordinario que cambió mi vida. Sus ojos siguen siendo perfectos, su visión sigue superando los parámetros normales y su alegría contagiosa llena mi consultorio cada vez que llega. La semana pasada me trajo un dibujo que había hecho de nosotros 2 junto al Santo Niño de Atocha. Para que no se olvide nunca de lo que vimos juntos, me dijo con esa sabiduría que caracteriza a los niños que han sido tocados por lo divino. Mi práctica médica se ha transformado completamente. Ahora incluyo sistemáticamente la historia espiritual de mis pacientes junto con su historia clínica tradicional. He descubierto que muchos de mis pacientes tienen experiencias de sanación que trascienden lo puramente médico, pero que nunca habían compartido por temor a ser ridiculizados o malentendidos. Doña Carmen Ruiz, una paciente con artritis reumatoide severa, me contó cómo sus peregrinaciones mensuales al santuario de San Juan de los Lagos coinciden sistemáticamente con periodos de remisión de sus síntomas.
En lugar de descartar esta información, ahora la documento y la integro en su plan de tratamiento holístico. El joven Sebastián Morales, un paciente de 22 años con depresión mayor, experimentó una mejoría dramática después de comenzar a participar en un grupo de oración en su parroquia. Sus niveles de serotonina mejoraron de manera que no había logrado con antidepresivos solos, y ahora mantenemos un enfoque integrado que combina medicación, terapia psicológica y apoyo espiritual comunitario. He comenzado a colaborar con el padre Miguel Ángel Rodríguez, capellán del hospital, desarrollando un protocolo de atención integral que respeta tanto la rigurosidad médica como las necesidades espirituales de los pacientes. No se trata de reemplazar la medicina con la fe, sino de reconocer que los seres humanos somos criaturas multidimensionales que sanamos mejor cuando todas nuestras dimensiones son atendidas. Mi transformación personal ha sido igualmente profunda. Después de 30 años de ateísmo militante, ahora asisto regularmente a misa en la parroquia del Santo Niño de Atocha. No porque haya abandonado mi pensamiento crítico, sino porque he descubierto que la fe y la razón pueden coexistir de manera enriquecedora. Rezo antes de cada jornada médica, pidiendo sabiduría para discernir no solo qué tratamiento prescribir, sino cómo acompañar a cada paciente en su proceso único de sanación. La familia Rodríguez se ha convertido en mi familia espiritual. Carmen y Roberto han sido mis guías en este viaje de redescubrimiento de la fe, con una paciencia y amor que me recuerdan constantemente por qué el Santo Niño de Atocha los eligió como instrumentos de mi propia transformación. Cenamos juntos una vez al mes y esas reuniones se han convertido en espacios sagrados donde compartimos no solo alimentos, sino reflexiones profundas sobre los misterios de la sanación y la fe. He comenzado a documentar otros casos similares al de Mateo. En los últimos 2 años he observado 6 casos de mejorías médicamente inexplicables que coinciden con intensas prácticas de oración y devoción religiosa. Estoy preparando un artículo para la Revista Mexicana de Medicina Interna titulado Factores espirituales en procesos de sanación, una perspectiva médica integrativa, donde presento evidencia objetiva de la correlación entre prácticas religiosas y resultados médicos positivos. Mis colegas han reaccionado de manera mixta a mi transformación. Algunos me ven con escepticismo, preguntándose si he perdido la objetividad científica. Otros, especialmente los médicos con más años de experiencia, me han confesado privadamente que ellos también han observado casos que desafían explicaciones puramente materialistas. El doctor Eduardo Ramírez, el neurólogo que estudió los EEG de Mateo, se ha convertido en un colaborador en esta nueva línea de investigación. Alejandro, me dijo la semana pasada, tu caso me ha abierto los ojos a fenómenos neurológicos que había estado ignorando. Hay patrones de actividad cerebral durante estados de oración profunda que no aparecen en ningún texto de neurología. Lo más importante que he aprendido es que ser un médico verdaderamente completo requiere humildad intelectual suficiente para reconocer los límites de nuestro conocimiento actual. La ciencia médica es extraordinaria y ha salvado millones de vidas, pero no es omnisciente. Hay dimensiones de la experiencia humana y procesos de sanación que aún no comprendemos completamente. Mateo me enseñó que los mejores médicos no son los que tienen respuestas para todo, sino los que saben acompañar a sus pacientes con competencia técnica, compasión humana y apertura a los misterios que trascienden nuestra comprensión actual. Cada mañana, cuando llego al hospital y veo la imagen del Santo Niño de Atocha en mi consultorio, recuerdo las palabras que Mateo me dijo el día del milagro. Doctor, ahora va a poder ayudar a las personas con su ciencia y con su corazón. Esa ha sido mi misión durante estos 2 años y será mi misión por el resto de mi carrera médica. A todos los que escuchen este testimonio, les digo con la autoridad de 20 años de práctica médica y la humildad de quien ha presenciado lo imposible. Manténganse abiertos a los misterios que la vida les presente. No abandonen la razón, pero tampoco cierren sus corazones a realidades que trascienden lo que actualmente podemos medir o explicar. El Santo Niño de Atocha transformó la vida de Mateo devolviendo la vista a sus ojos. Pero también transformó mi vida, abriéndome los ojos del alma a dimensiones de la realidad que había estado ignorando durante décadas. Por eso, cada día le doy gracias por haberme permitido ser testigo de su poder sanador y por haberme enseñado que la verdadera medicina se practica con las manos de la ciencia y el corazón de la fe.
No olviden suscribirse a nuestro canal si este testimonio médico los ha tocado profundamente. Su suscripción nos ayuda a compartir más historias reales de fe y esperanza que pueden cambiar vidas. Y por favor, déjenos en los comentarios si ustedes también han sido testigos de milagros en sus vidas o en las de sus seres queridos. Sus testimonios fortalecen la fe de toda nuestra comunidad y nos recuerdan que los milagros siguen ocurriendo en nuestros días. Dale like si crees en el poder sanador de la oración y comparte esta historia con alguien que necesite esperanza hoy.